joven que busca en los bailes, en drogas y en vicios su felicidad. Tan ciego camina en el mundo sabiendo que ahí no la encontrará. La paz no se encuentra en el mundo, tampoco en los hombres, jamás la dará. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. El joven que anda inseguro de la eternidad, hundiendo su vida en placeres de inmoralidad. No piensa que hoy mismo su vida se puede acabar. Acércate a Cristo ahora mismo, Él te da la vida y te salvará. No ves que el mal te destruya, te lancia al abismo por la eternidad. No ves que el mal te destruya, te lancia al abismo por la eternidad. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5. Alabado sea el Señor. Capítulo 5, verso 5. ¿Lo tenemos? Usted comparte con la persona que esté al lado suyo. Si no ve que tiene una Biblia o que no puede buscar, le ayuda para que todos disfrutemos de la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Seguro que Dios nos va a hablar. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo
y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Con una alabanza grande puede tomar su lugar, su Biblia abierta. Alabado sea el Señor. En esta ocasión quiero hablarles acerca del tema: la derrota a través del pecado. Derrota se define como la acción o efecto de derrotar o ser derrotado. Es destrozar o arruinar a alguien en la salud, en sus bienes. Esa es la definición de esta palabra. El pecado ha derrotado desde el comienzo de la creación a hombres, mujeres, niños, ancianos. El pecado no mira edades. El pecado no mira colores, posiciones sociales. Es como la muerte. La muerte no tiene amigos. A quien la envía el Dios Altísimo a llevarse, se lo lleva. No importa lo que tenga y lo que esté haciendo. El pecado trae derrota, trae ruina a la vida de los seres humanos. Trae miseria. El pecado está en la persona. La persona que entra en un conformismo religioso es una evidencia que hay pecado en el corazón, en la vida de esa persona, que no tiene valor ni fuerza de luchar. En un descuido total visible. La vida cristiana fervorosa, apegada a Dios, a su palabra, a su presencia, es notable. Cualquiera se da cuenta de un cristiano que tiene fervor, que tiene anhelos por la casa de Dios, por el lugar donde se reúne el pueblo. En un cristiano que tiene esa hambre y esa sed de Dios. Todos los demás que se congregan en ese lugar saben que esa persona ama la presencia de Dios y ama lo que ha recibido de Dios. El que no, pues es visible, totalmente visible. Cuando una persona conoció a Dios, lo recibió, pero no se apartó de su pecado. El pecado va a arruinar su vida.
el pecado lo va a derrotar, tarde o temprano. El pecado le va a traer miseria y lo va a encerrar, porque la paga del pecado es la muerte, no es otra cosa. Lo va a encerrar hasta hacer que esa persona se desespere. Muchos se desesperan dentro del cristianismo porque no han dejado el pecado. Tal vez usted diga, no, pero yo no volví a emborracharme, yo no volví a robar, no volví a hacer las cosas que hacía allá afuera. Pero adentro está el odio, adentro está la falsedad, adentro está la hipocresía, adentro hay falsedad, hay envidia, adentro hay resentimiento, y un resentimiento hasta social, no solamente un resentimiento por no haber alcanzado las cosas o porque lo trataron mal en la infancia, etcétera. Hay algo que lo traba, que no lo deja. Y usted ve esa clase de cristianos que no pueden ni alabar, que no pueden adorar, que se arrodillan a orar y se quedan dormidos, que viven pensando malos pensamientos, que todo el tiempo creen que los demás los odian, que los demás no los quieren, que no son nada, que hablan mal de él. Todo eso está adentro, en una efervescencia dando vueltas, y eso mata la vida cristiana de una persona. Alabado sea el Señor. Esta palabra que leímos nos habla de un hombre que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que llevaba 38 años de estar enfermo, de estar recluido en un sitio donde cada año descendía un ángel con sanidad, revolvía esa agua, y las personas que entraran, mientras la presencia de Dios a través de aquel personaje estaba ahí, no era el primero que cayera, mientras estaba la presencia de Dios. Podemos imaginarnos que se sanaron muchísimos, muchos se sanaron, y muchos se sanaban en un momento de manifestación de la presencia de Dios. Definitivamente, porque la presencia de Dios sana. La presencia de Dios sana. Definitivamente, el Señor envió a muchos mensajeros y sigue enviando del cielo su presencia. Y a veces estamos sintiendo la gloria de Dios y están nuestras lágrimas saliendo de nuestros ojos, y usted ve tristemente al que está al lado suyo, que no siente nada, no tiene nada, no tiene ni el interés de estar ahí. No haga investigaciones profundas para entender, para saber por qué. Sencillamente hay pecado en esa vida. Hay pecado, está atado. Poder en la sangre de Cristo. Note lo que dice esta palabra. Este hombre lo vio el Señor porque iba pasando
por ahí y solo le preguntó: ¿quieres ser sano? El hombre puso sus argumentos, que no podía, que otros se metían primero, que otros tenían la bendición y que él seguía esperando. Pero ya había esperado mucho tiempo. 38 años es más de la mitad de la vida, y en una condición de enfermo es una tragedia, una derrota total. Porque el pecado produce enfermedades, ruina, miseria. El pecado azota y hay gente que no se sanan de ninguna manera. Y recuerdo en una ocasión una señora que me decía: ¿quién no ha orado por mí? Todo el que viene, todo el predicador que ha pasado por esta iglesia, yo me acerco para que ore y sigo igual. Yo le digo: ni el ángel Gabriel que descienda va a sanar su cuerpo. ¿Y sabe por qué, señora? Porque dentro de su corazón hay odio, falsedad, hipocresía. Hay una batalla interna. Hay murmuración. Usted se reúne con otras mujeres a murmurar de los demás, a murmurar de los que predicamos, a murmurar de los líderes de la iglesia. Y ese pecado está ahí adentro, crudo, vivo. Y nadie la va a sanar, ni médico, ni ángel, ni nadie. Hasta que no saque esa basura que hay adentro de su corazón. Eso es basura, inmundicia, chiquero. Lo que tiene adentro es un corral de malos olores por el pecado que nunca ha sacado. Note usted la condición de este hombre. El Señor lo sanó, le dijo: ya, levante ese pedazo de cama que tiene ahí, ese lecho. Imagínese usted un hombre con 38 años enfermo, tirado en un lugar. ¿Cómo olería esa cama? ¿Cuántas llagas podía tener? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánta atadura el diablo había puesto en él? ¿Cuánta derrota? El Señor le dijo: tome eso, cárguelo y váyase. Váyase. Está sano. Y el Señor siguió su camino y el hombre siguió con su carga. Y un día cualquiera, y esa es una muestra importante, un día cualquiera el Señor entró al templo, porque él iba de sinagoga en sinagoga. Cuando no era en las sinagogas de los judíos, era en la calle predicando. Pero ese fue su trabajo y ese fue su ministerio y su responsabilidad. Pero un día entró y sus ojos se pusieron sobre la vida de ese hombre. Y el Señor se le acercó y dice: después le halló Jesús en el templo. Porque hay gente que ha sido sanada, ha sido libertada, ha sido bendecida, hermano, por el Señor. Pero los compromisos y ocupaciones que tiene son más grandes que darle gloria al autor de lo que tiene. El engaño, la Biblia llama el engaño de las riquezas, el engaño de las posesiones.
el engaño del saber, el engaño de la sabiduría humana, del poder humano. Es un engaño, porque si sabe algo es por el Señor. Si tiene algo es por Él. Si está sano es por Él. Si ha prosperado el negocio que tiene es por Él. Si ha prosperado en sus estudios es por Él. Por Él. Y entonces, si yo entiendo que lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que puedo llegar a ser y a tener es por Él. Si lo entiendo, nadie me podrá privar de la vida, de evitarme, de esquivarme, de quitarme. Que yo adore a mi Dios, que yo le sirva, que yo vaya a buscarlo, que yo vaya a adorar. Nadie. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el Señor le dijo, mira, has sido sanado. Has sido sanado. No peques más. Y esto me llama la atención, porque le está hablando a un imposibilitado. Escúchelo bien. A un imposibilitado que llevaba 38 años tirado con llagas en una condición inhumana, horrible, atado por el diablo. Pero el Señor le está diciendo: no peque más. Y es que, hermano, yo he visto ancianos y ancianas con un bordón en la calle. Los he visto. No me han contado, yo los he visto. Con un bordón y todos torcidos, secos, casi muertos en vida. Pero cuando ven pasar una dama mal vestida, ahí está aquel gancho todo torcido, todo jorobado, mirando, siguiéndole los pasos a la dama descarada que va por la calle, mal vestida. Y uno dice: pero ese pobre cuero ya todo gorgojeado, apolillado. Pero el pecado está dentro. Y el pecado no mira edades. El Señor está hablando: no peques más. Fue sanado. Y Él ni siquiera le dice: yo te sané, ni nada de eso. Fuiste sanado. Fuiste sanado. No peques más. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor le dijo: levanta ese lecho, vete de aquí, ya eres sano, él no supo quién era esa persona que le estaba hablando. Él lo que vio fue que la parálisis, todas las plagas que tenía, salieron huyendo. Los diablos que tenía, los demonios se fueron. Se fue la miseria, se fue las ataduras y quedó libre. A Dios sea la gloria, hermano. Porque esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Las tinieblas salieron el día que entró la luz en nuestro corazón, en nuestra alma. Se fue el diablo, se fueron las maldiciones.
Se rompieron las cadenas. El día que una persona es salva, es libertada, empieza la responsabilidad personal de esa persona, de ese individuo, de cuidar lo que Dios acaba de hacer con él. El Señor le dice: no peques más. No vayas a pecar, no te vayas a corromper otra vez para que no te venga una cosa peor. Ay, hermano, solo de pensar que tenía una plaga, una peste encima, una enfermedad por 38 años y que el Señor le está diciendo: hay otras cosas peores. Yo no sé si usted abre los ojos. Hay algo peor que eso. ¿Qué pensaría aquel ex enfermo, ex atado y destruido? ¿Qué pensaría? No, si 38 años tardó esta plaga encima y me está diciendo que si vuelvo a pecar me viene una cosa peor. Qué terrible. Y hermano, el hombre se emocionó tanto que se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Eso no lo sabía él antes. Y seguro que ahí hubieron sanidades y hubieron milagros y hubieron liberaciones. Y él pudo identificar claramente quién lo había sanado. El pecado viene a destruir, viene a atar, viene a derrotar la persona. Una persona con esa plaga encima por tantos años era un derrotado total, imposibilitado total. Hay gente que no ha salido de la miseria después de conocer a Cristo porque su corazón anda mal. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Su corazón anda mal. Recuerdo que hace años, cuando la obra estaba en sus comienzos, habían 3 mujeres que se reunían a orar. Pero yo veía que cuando salían del culto, conmigo tenían una reserva muy especial. O daban la vuelta, o no me saludaban, o si me saludaban era de mala gana. Y yo me puse a orar. Y recuerdo que en ese tiempo entramos en un retiro de varios días y estuve orando y puse esa gente, esas 3 mujeres, como una petición especial. Y el Señor me dio una revelación que cuando terminaban de orar, tomaban una silla, cada una de las 3 se sentaban y al primero que le ponían el dedo era en las espaldas mías. Y me quedé viendo y vi cómo esas mujeres se transformaban. Se transformaban y tomaban una forma de serpiente. Y las 3 cabezas de culebra, una pasaba para un lado y otra pasaba para el otro lado.
Y hermano, recuerdo que para mí era muy difícil llamarlas. La obra era pequeña y estábamos en unas batallas tremendas, pero el Señor no me dejaba dormir. Y un día llegué a donde estaban orando. Y cuando llegué, ya no estaban en la oración, estaban sentadas en las sillas que yo había visto. Y les declaré lo que Dios me había revelado. Y fue tremenda la reacción, tremenda. Pero Dios actuó. Dios se movió y Dios hizo lo que Él iba a hacer y tenía que hacer. Pero una de ellas siempre se quejaba de enfermedades y la otra se quejaba de la ruina, que no tenía con qué, y era una quejumbradera continua. Y la otra era una crítica total a todo. Una persona así nunca va a prosperar, no importa que ore, que ayune. Porque una persona con odio, con rencor, con murmuración en el corazón, en la lengua, no debe ni orar. ¿Para qué ora? Primero tiene que arrepentirse. Primero tiene que sacar la basura. Primero tiene que sacar la inmundicia para que Dios le oiga. Alguno dirá, bueno, ¿y dónde está escrito eso? Aquí en el capítulo 59 del profeta Isaías. Usted sabe esta parte de la escritura porque la leemos seguido. Pero esa es la razón. Isaías 59, verso 1 y 2. Mire cómo dice esta palabra. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la causa por la que la persona no se sana? Por la que la persona no prospera en lo económico, por la que la persona no prospera espiritualmente. ¿Cuál es la causa por la cual la persona no tiene ánimo para hacer nada en la vida cristiana? ¿Cuál es la causa por la cual la persona no tiene fuerza, ni ánimo, ni voluntad para congregarse en un templo? ¿La está viendo usted cuál es la causa? Dios no le oye, porque Dios no oye a los pecadores. Si alguno se arrepiente, se convierte, a ese oye, a ese. Es decir, si alguno limpia su corazón, limpia su alma, limpia su vida, Dios le oye. Hay parejas que viven en un choque continuo, reclamo tras reclamo. El hombre reclama, la mujer reclama, y hay una pelea continua. Hay una pelea continua, pero así van a los templos, así van a los cultos.
pero ven que algo falta ahí, ven que hay algo que estorba, y definitivamente es el pecado. Si usted vive en una pelea como hombre con su mujer, usted como mujer con su marido, en una guerra, Dios no puede oír nada. El día que se esté muriendo, mientras no haya habido un arrepentimiento genuino, muy difícil decretar que se salvó. Y escuche esto, la palabra dice: quien a mí viene, yo no le echo fuera. Hablando el Señor que toda persona que va a Él no la va a echar fuera. Pero ¿de qué manera va? ¿Cómo va? Tiene que ir arrepentido y tiene que ir decidido a no pecar, a apartarse del pecado. Decidido. Cuando la persona tiene el conocimiento de Dios, es otra cosa, porque sabe que no debe andar de esa manera. Tal vez el hombre le dice: no salga, no vaya, no haga ese viaje, pero la mujer insiste y se va, y hay una guerra continua. Tal vez la mujer le dice: bueno, ¿y por qué tiene tantas cosas ahí en su celular? Esos mensajes no son mensajes de amigos, sino que ahí hay algo encerrado. Ahí hay gato encerrado. Porque algunos no dejan el celular, hermano, ni un minuto ahí cerca de donde está la otra persona que convive con ellos. Ni un minuto. Y no le permiten que lo toque, y no le permiten que lo mire. ¿Qué esconde? Hay pecado, hay suciedad, hay maldad. Hay maldad. ¿Por qué no contesta usted una llamada ahí en su casa cuando le entre? ¿Por qué se sale allá al patio? ¿Por qué se sale a la calle? A contestar. Porque hay algo malo. Porque está planeando matar a su mujer. Está planeando matar a su marido. Y el pobre no se da cuenta de los planes que están haciendo. Están haciendo planes su mujer allá afuera con un teléfono. A ver cómo secuestra a su marido. Cómo lo extorsiona. Usted no tiene que esconder nada a nadie si sirve a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero la iniquidad, el pecado, obstruye, arruina. El pecado impide que Dios le oiga. El pecado impide que la persona sea libertada, sea prosperada. Y hay gente que trabaja todo el tiempo y no se ve en qué, dónde está lo que gana. Siempre tronándose los dedos. Algo malo hay ahí. Algo malo hay ahí. Porque Dios va a bendecir. Dios va a prosperar al que le sirve. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. El propósito de Dios es sentarlo con príncipes de su pueblo.
llegó en miseria al evangelio, no puede seguir siendo un miserable. Allí está la presencia de Dios, está la bendición de Dios que enriquece, la bendición de Dios que prospera. Puede darle gloria al Señor, hermano. Y no es que se haya cortado la mano de Dios y se haya inutilizado, paralizado y no puede hacer nada. Aquí dice, no es que se haya acortado el brazo de Jehová. No es que se haya ensordecido. Como un falso profeta que decía en una ocasión que a él se le había revelado quién era el Padre. Y escuche el disparate que él dice y sigue diciendo que el Padre Eterno es un ancianito que ya ni oye ni ve. Eso es ser un blasfemo, un perverso, un falso profeta, un instrumento del diablo. Porque el Dios Altísimo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y claramente dice la palabra que Él no se envejece como nosotros, como el hombre, ni se enferma, ni se cansa con cansancio. Dice el capítulo 40 del profeta Isaías. Él no se envejece, Él no se cansa con cansancio. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Se lo leo. Isaías 40, 28. Eso no está aquí en mi bosquejo. Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que Dios es, que el Dios eterno es Jehová? Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, escuche bien, no hay quien lo alcance. Ese es el Dios al que le servimos. Alabado sea Dios. Su mano no se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa es la razón. El pecado obstruye la bendición, detiene la bendición. La persona no puede prosperar, no prosperará mientras no saque la basura que tiene dentro de su corazón. No saque la basura. Mire, hermano, hay gente que ha emprendido saber cuántas cientos han probado en colegios, en universidades, y luchan y batallan y se hacen viejos y nunca se graduaron. Pero revise el cristianismo que tiene para que vea usted que no es un cristianismo de valor. Es una religiosidad. Y están envueltos en un montón de cuestiones raras y peligrosas que obstruyen la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. El capítulo 8 de Juan dice la palabra, hablando de otro caso. Capítulo 8, el versículo 4
Juan capítulo 8, verso 4 y después el 11. Dice así la palabra. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Verso 11. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si la persona, después de encontrarse con la presencia de Dios, si la persona, después que conoció el Evangelio, que conoció al Señor, no se aparta de su pecado, no se aparta de su pecado, le va a venir una cosa peor. Y entonces hay gente que viven en una situación peor. Y yo he escuchado personas que dicen: mire, desde que yo me convertí al Evangelio, la primer mentira, porque no se convirtió, se arrepintió como el borracho, llora y se revuelca ante su mujer y le dice: nunca más vuelvo a emborracharme, y el próximo viernes otra vez está borracho, está prostituyéndose. Es arrepentimiento, pero no conversión. La persona que no se convierte de verdad, como he escuchado yo a algunos que me dicen: desde que yo entré al Evangelio todo me ha ido mal, mire, hasta el negocio se fue para abajo. Me dijo una señora en una ocasión: mire, mi marido llegaba con esos paquetes de dinero y gastábamos de todo, casi ni cocinábamos, eso era coger el teléfono y llamar al restaurante y venían esas comidas, y ahora estamos pasando hambre desde que nos convertimos a Dios, y tuve que pararla de frente. Esa es una blasfemia. Usted está hablando en contra del autor de la vida. ¿Sabe lo que pasa? Que su marido era un asaltante, un pillo, un perverso, y lo que llegaba con esos paquetes era de la extorsión, era de robos, de asaltos. Y de hecho que se convirtió después de que en un asalto lo dieron por muerto, tirado en el suelo. Se levantó de allí, salió huyendo cuando ya los agresores se fueron, y se convirtió al Evangelio, y se convirtió de verdad. Y como se convirtió de verdad, no volvió a asaltar, no volvió a andar con pandillas, no volvió a extorsionar a nadie. Entonces llevaba poquito a la casa. ¿Qué llevaba? Su sueldo. Pero la doña estaba acostumbrada a una taza que parecía un tonel para comer. Definitivamente, hermano, si la persona no se aparta del pecado, no va a prosperar. Tiene que apartarse y tiene que empezar a recibir lo que Dios le provee, no lo que la pistola le quita a otro arrebatándole la vida. Lo que Dios le provee, y con eso que Dios le provee va a salir adelante, va a ser bendecido, va a ser prosperado, porque la bendición es integral. Bendito sea Dios. El Señor le está diciendo a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan?
¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, no hay ninguno aquí, porque todo el Señor le dijo, bueno, la van a juzgar para matarla. Entonces el que se sienta libre de pecado, lance la primera piedra. Y para que haya una mujer adúltera es porque hay un adúltero. Primero está el adúltero y después la adúltera. Definitivamente. Y todos empezaron a saber, bueno, vamos a darle pedradas, pero nosotros estamos haciendo igual. Y fueron desfilando y se fueron todos. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Poder en la sangre de Cristo. La persona tiene que apartarse del pecado. Tiene que apartarse del pecado. Dice también en Lucas capítulo 11, verso 26. Alabado sea el Señor. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entraron allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Estamos notando que el postrer estado de la persona, después de conocer a Dios y seguir pecando, va a ser peor que antes, peor que el primero. Porque aquí habla del espíritu que sale de la vida de una persona cuando conoce al Señor y va por lugares desiertos o desérticos buscando dónde meterse, dónde encontrar reposo, y vuelve a su casa de donde salió y la encuentra desocupada. No estaba la presencia de Dios allí, no estaba la misericordia de Dios, porque se había vuelto a pecar. Y entonces ese demonio se va y trae 7 peores que él, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Hay gente que no era tan malos, no eran tan malos, pero después que se descarriaron son peores que lo que antes, hermanos, se revolcaron, ahora se triple revuelcan. Si antes era prostituto, ahora es súper mega prostituto. Sí, señor. Y todo lo malo se le desarrolla en esa persona peor que antes. El postrer estado viene a ser peor que el primero. El pecado derrota la persona. El pecado es una derrota en nuestra vida, en la vida del hombre. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 19 dice la palabra lo siguiente, allá cerca del libro de Apocalipsis. 2 de Pedro 2, 19 al 22 dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser
peor que el primero. Si usted conoció a Dios, tiene que mantenerse en ese conocimiento y en esa libertad. Si vuelve al mundo de nuevo a pecar, su postrer estado va a ser peor que el primero. Cuando era un pecador común y corriente, no era tan malo y perverso como ahora. Hermanos, si se hiciera una encuesta, ¿cuántos asaltantes, pandilleros, guerrilleros, terroristas hay en la tierra, en todas partes del mundo, que conocieron a Dios? Sería asombroso. Porque esos que conocieron a Dios no le dieron gracias ni le dieron gloria, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y mire, hermano, voy a decir algo. Si esa mujer de pronto le daba la vuelta a su marido después de descarriarse, hasta en la misma cara de su marido va a adulterar, porque se corrompió y se volvió peor. El estado postrero es peor que el primero. Y el hombre igual. Hasta el hombre se convierte tan en sinvergüenza que es capaz de decirle a su propia mujer: mire, yo tengo 2 más, pero quiero que vivan las 3 aquí en la casa. Porque perdió la sensibilidad, la vergüenza. Y no es que perdió la vergüenza, simplemente está poseído de demonios de degeneración, pervertido, y no se espera otra cosa buena. No se espera nada bueno.